La inteligencia artificial, nuestro Dios salvador y soluciona todos nuestros problemas. Así parecieran estar las cosas, o eso nos quieren hacer creer. Por eso, en el hipótesis de hoy nos preguntamos si la máquina o el desarrollo de la técnica están en función del humano, o si, en verdad, no somos nosotros los que estamos en función justamente o al servicio de la máquina. Buenos Aires, Argentina. Miguel Benazayag, él es filósofo, psicoanalista, investigador en neurofisiología, doctor en psicopatología en la Universidad de París 7, autor de numerosos libros: El elogio del conflicto, El cerebro aumentado del hombre disminuido, El mito del individuo, Pensar la libertad, y el reciente La inteligencia artificial no piensa, en coautoría con Ariel Penisi, con quien también acaban de publicar Del contrapoder a la complejidad, cuidar la matriz frente a la Matrix, que nos van a explicar un poquito también de qué viene. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Gracias, Ariel. Ariel lo presento también. Él es docente universitario, ensayista, colaborador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, codirector de la red editorial y conductor de Pensando la Cosa aquí en Canal Abierto. Gracias a ambos por acompañarnos. Gracias a vos. Gracias. Bien, se me hizo larga la presentación. La verdad, un lujo tenerlos porque, digamos, es el currículum interesante también y largo de cada uno. La pregunta, hipótesis que planteábamos al principio, ¿es una problemática real? Digamos, ¿estamos los seres humanos hoy más en función de la máquina y adaptándonos más a la máquina, a la técnica, a la inteligencia artificial puntualmente, cuando debiera ser al revés? ¿Quién se anima? Bueno, mira, en realidad hay un problema con la potencia de esta nueva tecnología. Hay un problema porque es cierto que ni la cultura ni los humanos, digamos, tenemos la posibilidad de no estar colonizados por esta potencia. Te digo, por ejemplo, en biología, ¿no?, que es mi laburo principal como investigador, ¿no? Decimos que la nueva tecnología digital se comporta como si fuera una nueva especie en rivalidad con las otras especies, ¿se entiende? O sea, todos sabemos eso, que cuando llega una especie, por ejemplo, muy potente, muy voraz, ¿no?, de repente echa a las otras especies, sí, conquista el terreno, bueno. Lo coloniza. Coloniza, exactamente, coloniza. Sin darle ningún carácter de vivo a la tecnología, tiene un nivel de autonomía en su autodesarrollo, la alta tecnología, que se comporta como si fuera una especie en rivalidad que coloniza a la cultura y a lo vivo. Ese es nuestro laburo. Nuestro laburo es de comprender, más allá de toda posición tecnófoba, o sea, o de desconfianza hacia la técnica, se trata de comprender un proceso realmente de colonización donde no se han desarrollado, no se han los mecanismos de regulación que permitan, por ejemplo, ¿no?, históricamente, con lo único que es comparable esto, que permitan, por ejemplo, cómo la humanidad pudo regular el hecho de la invención de la escritura, por ejemplo, ¿verdad? O sea, cómo se sabe, por ejemplo, que Sócrates, ¿no?, no quería escribir porque decía, si yo escribo se va a perder lo que yo estoy diciendo. Pero a pesar de eso, la humanidad supo más o menos domesticar en 3000 años la escritura, y hay todavía pueblos no alfabetizados, o en todas las grandes ciudades más de la mitad de la gente semi-analfabetizada, ¿no? Entonces, el problema es ese, un problema de tiempo, de regulación de una potencia, ¿no? Esto va muy rápido, ¿no? Digo, también ese es uno de los problemas, ¿no? El problema es la rapidez. El problema es la rapidez. Ajá, bien. No, y la rapidez hace que, digamos, no resulte pertinente seguir pensando estas nuevas tecnologías desde la lógica del instrumento, ¿no? Acá no hay ningún instrumento. La técnica, y esto lo sabemos también pensando en todos los que han pensado la técnica en los últimos 2 siglos, que la técnica formatea, no es ningún instrumento. En todo caso, si es posible que la emergencia de una técnica pueda inscribirse en un tipo de cultura, en un tipo de comportamiento, con sus rituales, sus ritmos, etcétera, bueno, será una tensión, ¿no?, entre la posibilidad del formateo y la posibilidad de la apropiación, el desvío de las funciones originarias de una técnica. Pero es un error pensar en términos de instrumento la técnica contemporánea, digamos, ¿no?, y las nuevas tecnologías. ¿Por qué es un error pensarlo en términos de instrumento?
justamente por esto, porque ¿No sería eso, digamos, una técnica en sí, un instrumento, una herramienta? bueno, en este caso, estas nuevas tecnologías son matrices perceptivas, es decir, que se confunden con nuestro propio esqueleto perceptivo, es decir, vemos el mundo, percibimos el mundo a través de esta hibridación con estas nuevas tecnologías. Entonces, hablar de uso supone una externalidad que en este caso no se verifica, Claro. porque estamos hibridados. Bueno, Miguel trabaja la hipótesis de la hibridación, me parece de una manera interesante, compleja en los libros. Sí, lo que no es más posible es pensar de manera, digamos, más o menos estricta, no rigurosa, pensar que hay una alteridad entre el humano y la tecnología, ¿no? En realidad, bueno, yo por ejemplo trabajo de hace más de 20 años, 25 años, empecé a trabajar con este chileno muy famoso, Varela, Francisco Varela, ¿verdad? En realidad no hay una alteridad donde un ser humano utiliza la técnica, hay una especie de hibridación. Esa hibridación puede pasarse de manera más o menos regulada. Por ejemplo, yo puedo utilizar un martillo y más o menos utilizar un martillo modifica mi cerebro, bueno, pero yo puedo regular lo que está pasando. No quiere decir dominarlo, quiere decir que yo puedo incorporar esa técnica sin que esa técnica se vuelva totalmente colonizante. O sea, no es autónoma la técnica, la herramienta, digamos, en definitiva necesita del hombre, del ser humano, para proveerle, por ejemplo, al algoritmo datos, información, palabras, menciones, podría ser en Google, en Internet, ¿sí? Digamos, la discusión probablemente esté en qué medida puede llegar, yo te escuchaba alguna vez, a atrofiar ciertas capacidades del ser humano que podría dejar de hacer, ¿no? Porque tiene siempre esa función que se la facilita. Hay dos cosas, mira, te digo, por un lado, en realidad, la alta tecnología digital sí tiene un nivel de autonomía muy grande, muy grande. O sea que hay una inversión en el sentido de que la intervención humana se transforma en segmentos dentro de esta combinatoria. O sea que el humano interviene como un segmento dentro de una cadena de montaje. No, la misma manera que un obrero no puede decir yo hice el auto, sino yo fui un segmento. En realidad, la autonomía y la potencia de lo digital hace que la intervención humana sea un segmento. O sea, la ilusión de decir es el humano que puso los datos, eso es una ilusión, no existe más. Por otra parte, es cierto que lo que yo trabajo de hace mucho tiempo es algo que nadie le daba bola, pero absolutamente nada, que es, yo trabajo mostrando cómo, tratando de investigar cómo modifica el cerebro el hecho de utilizar estas máquinas digitales. Y bueno, lo que veíamos es que la utilización de las máquinas digitales atrofian funciones cerebrales que como yo las delego en la máquina, claro, no las utilizo más. Por ejemplo, recordar número de teléfono. Yo solo recuerdo el número de teléfono de mi casa de mi infancia, cuando no tenía celular. Después claro, me es muy difícil recordar un número de teléfono al que llamé hoy a la mañana. De hecho, hay una librería de la calle Corrientes que hasta el día de hoy tiene un descuento, ¿no?, del 10% que quedó históricamente, y yo, la clave para mi descuento era mi número de teléfono fijo de hace 20 años, 25 años, no me acuerdo. Y todavía me lo acuerdo, tal vez porque lo uso como clave para que me hagan el descuento para los libros, digamos, ¿no? Pero, digo, no solamente, es decir, yo creo que hay como una doble entrada ahí, digamos. Por un lado, todo el trabajo que Miguel desarrolló en relación a la delegación de funciones y justamente por la cuestión de la imposibilidad de metabolizar, ¿no?, por los plazos orgánicos para la metabolización, la atrofia, la pérdida, etc. Y por otro lado también lo que las nuevas tecnologías instauran como posibilidades que modifican el comportamiento. Es decir, cuando aparece el teléfono celular, no es un aparatito simplemente, es una posibilidad digamos, ¿no? Y esa posibilidad si la tomamos por completo, somos por completo tomados por esa posibilidad Claro. Sí, por ejemplo, es cierto que hay hasta un cierto nivel de desarrollo de la técnica. Por ejemplo, vos podés decir, la gente se servía del teléfono. Claro que te modifica el hecho de tener un teléfono. Hoy en día, hablo del teléfono fijo, ¿no? Sí. Hoy en día no es cierto que nadie pueda utilizar su celular. Nosotros nos vamos, es como un molde, digamos, ¿no? Y nosotros nos vamos moldeando con las aplicaciones del celular, ¿ves? O sea que hay como un cambio de orientación, o sea, te cambia, no es nunca neutro la utilización de esta alta tecnología, ¿verdad? O sea, no es que yo lo utilizo para quedar en el mismo proyecto.
los laburos que nosotros hicimos en neurofisiología y que nadie contesta, ¿no? Pero es increíble. Bueno, después te digo el problema de que nadie conteste, ¿no? Nosotros mostramos en neurofisiología cómo poco a poco la utilización cotidiana de las máquinas digitales hace como, para decirlo de una manera un poco imaginada, es como que te desvía del camino. Vos te subís a un colectivo para no caminar, pero el colectivo te lleva a otro lugar. Claro. Entonces vos decís, en realidad lo que nosotros en neurofisiología hemos mostrado es eso. ¿Y cuál es el problema que nadie conteste? El problema es cuando nosotros empezamos a sacar los primeros artículos científicos y el libro que vos citabas, etcétera. Yo pensaba que la gente iba a decir, pero no, está loco, Miguel, ¿qué está hablando? No, todo el mundo dijo, sí, es así, y ahora hay un cambio, y de ahora en adelante va a ser siempre así. Y eso es un poco raro, o sea, porque nosotros lo que estábamos mostrando era de que la utilización de la máquina te desviaba, ¿viste? O sea, que elegía su propia estrategia. Y que todo el mundo considere esto normal, es ahí donde, bueno, después hablaremos, ¿viste? Sí. Es ahí donde ChatGPT tuvo un efecto fantástico, que es que nosotros hace 25 años que estamos laburando, diciendo, por ejemplo, cómo utilizar el GPS, te atrofia los núcleos subcorticales, entonces vos no puedes... Todo el mundo le importaba un pito. Claro. Llega ChatGPT y la gente es como, ¿viste cómo se le cayó la fichita? Dice, oye, ¿qué me queda a mí para hacer? Nosotros como investigadores, hace años que estamos diciendo, mire, a usted señora, no le queda más nada para hacer, porque está totalmente colonizado. Y de repente llega ChatGPT y alguien que no hacía nada, o que estaba totalmente colonizado, le sale la pregunta, ¿y qué me queda para hacer? Poco y nada. Sí, igual yo, le sincero algo, antes de la charla, fui a ChatGPT y le pregunté cómo sería una conversación sobre inteligencia artificial con Miguel Benazayac, con Ariel Penisi y Diego Leonov, que soy yo. A Diego Leonov no lo conocía, bien, tengo suerte, digamos, a ustedes sí, y lo único que hizo fue una descripción de sus trabajos, ¿no? Digamos, claro. Y una descripción básica y bastante rudimentaria de la inteligencia artificial, pero me pedía más información, me decía que podía llegar a agregarlo. No, pero hay un punto, te digo, hay un punto. Hasta las 9... Con esto que se llama ChatGPT, nosotros trabajamos hace 6 años con un investigador en Japón, estamos laburando de eso, hace 6 años. Bueno, en realidad, viste esta idea que era lo que le queda al humano, viste que lo que le quedaba al humano era jugar al ajedrez. No, lo que le quedaba al humano era el Go. Bueno, en realidad, con estos nuevos programas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, lo que sí hay una creatividad algorítmica. Ahí va. Y ese es el punto, ¿viste? O sea, eso es lo que le cayó la fichita a la gente. Claro. Vos le das, por ejemplo, al programa, le das una frase, por eso me decís, no sé, ¿viste? O sea, era un atardecer, ¿viste? Que es un ejemplo que habíamos visto, es un atardecer en Marte a la hora del aperitivo, estilo Delacroix, ¿no? El pintor Delacroix. Claro. Entonces te propongo, lo que hicimos, ¿no? Propongo unos 4 o 5 cuadros, pero hermosos, muy bien hechos, con el estilo del pintor Delacroix de un aperitivo en Marte. Y eso es creatividad algorítmica. Y es ahí donde los humanos recibieron una cachetada. Miedo igual, ¿no? Porque dice, si puede haber una creatividad... Entonces nuestro laburo también es decir, bueno, pero ¿qué es lo que no puede, digamos? ¿Viste? Pero es cierto que hay un paso más, que es una ofensa al narcisismo humano, es que hay creatividad algorítmica. Ah, mierda, hay creatividad algorítmica. Claro. Entonces, es muy cómico, ¿viste? Porque el último pescado que nunca creó nada en su vida, está muy preocupado por si la máquina tiene creatividad, ¿entendés? O sea, hay un lado muy cómico en el sentido narcisístico, ¿te das cuenta? La máquina puede hacer un poema fantástico, dice, pero vos hiciste alguna vez un poema, ¿no? No, pero el mismo está preocupado igual. Pero además ese vago que está preocupado, porque nunca hizo un carajo, en realidad debería, al contrario, ahora mostrar que lo que la máquina no puede hacer es ser una vaga. Ese es el otro punto. Es justo el que tiene la posibilidad de mostrarnos una resistencia. Sí, ¿no? Sí. Ese es el punto. Sí, el punto es lo que dice Ariel. Digamos, para ir un poco rápido, así, ¿viste? Saltando de uno al otro. Sí. ¿Viste? O sea, a mí me preguntan siempre, te imaginas como investigador, me preguntan siempre, dice, pero ¿qué es lo que la máquina no puede hacer? ¿Qué es lo que la máquina no puede hacer? Y la verdad que la respuesta es, la máquina no puede ser pelotuda como un humano. No puede. Pero lo que pasa es que ser pelotudo no es un defecto del humano,
hace parte de la subjetividad humana, ¿viste? O sea, vos te enamorás siempre de la persona que no tenés que enamorarte, Claro. seguís fumando mismo si sos pneumólogo, ¿entendés? O sea, esa idea de que el humano no puede ordenar su vida racionalmente. Por eso lo no esperable, que es parte de lo creativo, ¿no? Digamos, porque No, uno dice, ¿qué es lo que el humano... Bueno, el error. Digamos, El humano error, se más er- que lo, Claro. más que lo creativo, sería... porque te das cuenta, ser un pelotudo no es muy creativo. ¿Te das cuenta? Pero es un poco una tangente, no es del todo, pero es una tangente que como investigador es muy importante, que es decir, más que tener tanto problema por lo creativo, ¿viste? Porque el otro chabón que nunca creó nada y dice, ¡ay, ahora hace poesía! Y dice, bueno. Claro. Pero en cambio el chabón es pelotudo como yo, como nosotros todos, vos no, porque no. Por favor. Por favor. Menos el conductor Pero, normal. no, pero digamos como Ariel y como yo, ¿viste? Bien. Pero es pelotudo, pero es esa la vía de investigación que ahora es importante. No podemos seguir siendo humanos ni vivos, en el sentido no porteño vivo, sino de lo viviente, Sí, sí. ¿no? Si no somos pelotudos, o sea, si no repetimos, ¿entendés? Porque Sí. lo pulsional, lo no racional, lo imaginario, eso, y bueno, a la máquina eso se le escapa. Pero eso, las emociones o los sentimientos, ese sería el límite. Ese es Cuando el- vos, ese es el la límite. pregunta que te hacen todos los boludos, que es ¿qué no puede hacer la máquina? Me la tacho, porque Sí. obviamente es una pregunta que surge Sí, de esta siempre. conversación, es lo emocional, ¿no? Claro. Lo afectivo, más allá de que pueda reproducir frente a una escena algo que supone que los seres humanos en general, ¿cómo respondería un ser humano, no? Sí, pero eso tiene que ver con, profundamente ya técnicamente, con el modo de, digamos, entre comillas, percibir el mundo, modelizar el mundo Claro. de la máquina, que no tiene nada que ver con el modo de percibir el mundo de los vivos. No, con la estadística, con si a vos te enojan esta serie de videos, te angustian esta serie de videos, bueno, la máquina supone que te van a seguir angustiando esta serie de videos. Y, si y es que no querés reconoce- verlo más. En cambio, a vos te angustia, te hace mal, ¿qué vas a hacer? Vas Lo a ves. mirarlo. Claro, Porque somos pelotudos, como decía claro, bien. claro. Bueno, la repetición, ¿no? La repetición, Claro. que hay ahí un libro famoso de Kierkegaard que recuerdo. Ajá. Me parece que la repetición que es una forma completamente resistente a la eficiencia, ¿no? y al funcionamiento. Yo creo que también hay que decir que cuando hablamos de la máquina no podemos hablar en abstracto, es la máquina en el capitalismo en este momento, Bien. que también funciona como un producto y que también, es decir, forma parte de un ensamble un poco más grande, ¿no? y que la consumimos y que está asociada a una imagen de rendimiento, ¿no? Porque eso también forma parte de la inscripción histórica, digamos, ¿no? Y es por eso también que forma parte de la historia, de nuestra historia. Eso yo iba a preguntar si hay una lectura de clase respecto a todo esto, ¿no? Porque probablemente no atraviese de la misma forma la tecnología, la técnica, en este caso la inteligencia artificial, quizá. ¿Hay una mirada de clase o no? Uno sé, creería que mira, nos no atraviesa. sé, la difusión del aparato digital es de una potencia tal que, ves, por ejemplo, a mí me preocupa mucho cuando un chango en el altiplano tiene la misma interfase con el mundo que un nene suizo en Zurich, por ejemplo. ¿Entendés? O sea que hay algo que muy, muy masivo. Es que el lado político de la cosa, para decirlo así, es que efectivamente la alta tecnología es, por ahora, consubstancial con el neoliberalismo. Claro. Eso por supuesto. Pero nosotros no hemos observado, ¿viste?, reacciones diferentes. Es una especie de colonización, así una topadora, ¿no? Que no es que nosotros vemos, por ejemplo, que, te digo, para ni siquiera decirlo en términos de clase, en términos de cultura mucho más arraigada, ¿viste? Vos ponés un pibe, un aymara, un colla, ¿te das cuenta? Vos pones un suizo, vos pones un chino, y vos ves que tienen todos la misma interfase. Cuando vos sabés que la interfase con el mundo te modifica, ahí te das cuenta, o sea, que realmente es una potencia muy, o sea, sí. El tema de clases yo lo veo en un punto, digamos, ¿no? Como dice Miguel, hay una tendencia globalizante en algún punto, ¿no? Porque es de alguna manera aplanar la singularidad de las culturas o la singularidad de una raigambre determinada. Pero por otro lado, dentro del proyecto transhumanista sí hay una condición más de clase. Hay un personaje con el que Miguel debatió en Francia, que yo leí a partir de la recomendación de él, o que estuve viendo algunos videos, que se llama Laurent Alexandre,
que es uno de estos locos que propone, bueno, que genéticamente ya se puede intervenir para vivir como 200 años, 300 años, no sé cuánto, y que lo dice como si fuera una especie de profeta, ¿no? En esas charlas TED, ¿no? Donde dice quién quiere vivir más y no sé qué. Y claro, ese sí sería un proyecto perfectamente de clase, ¿no? Porque hay que decir, solo algunos pocos pueden acceder a un proyecto semejante, digamos, ¿no? O sea que en el fondo también podría haber una apropiación de clase, ¿no? De estas tendencias, digamos, pero no es el eje central, no es el eje epocal, me parece, ¿no? Sí, no. No, claro, lo que dice Laurent Alexandre, ¿viste? Porque en Francia es como un chiste, ¿viste? Yo soy el anti-Laurent Alexandre, y él dice, Miguel está contra mí en sus libros. Él dice, bueno, ya nacieron los primeros chicos que van a vivir 1000 años. Entonces vos decís, bueno, capaz que sí, capaz que no, ¿viste? Científicamente vos si no hiciste la experimentación, bueno, podés decir no por principio. Entonces yo digo, capaz que sí, capaz que no. Simplemente, efectivamente, como dice Ariel, para que un cretino viva 1000 años, se tiene que comer todo el producto bruto del África. Entonces, efectivamente, hay una cosa de clase que reemerge, ¿no? O sea, claro. Qué horror vivir 1000 años. ¿No? Un horror. No leyeron a Borges. Una vida, no leyeron a Borges. Claro, ya lo escribió, ya era un chiste que ya contaron. Claro, no, pero es el proyecto, en ese sentido, ese es el proyecto consubstancialmente neoliberal, en el sentido de romper toda regulación, romper todo límite, ¿entendés? O sea, no hay ningún límite, ninguna regulación, ¿ves? Bueno, en Milei, ¿viste? O sea, dice, yo rompo todos los límites, y entonces, en realidad, en nombre de una racionalización, qué sé yo, es una especie de pulsión desencadenada, ¿no? Sin límites, ¿no? Y el uso del algoritmo, ¿no? Vos mencionabas a Milei, antes de la charla hablábamos un poco del uso del algoritmo y cómo se modeliza, ¿no? Quizá un votante en Argentina, ¿no? Es la modelización, ¿no? La potencia que tiene el algoritmo es creer que de pronto hay un tipo de persona a la que vos puedes apuntar. Claro, algoritmo quiere decir en matemáticas concretamente calculabilidad. O sea, es lo calculable. Sí. Hay que saber siempre, hay que recordar que viste que Turing, el papá de todo esto, él decía, mismo en la aritmética no todo es calculable. Imagínate en lo vivo, en la cultura. Bueno, pero sí, la calculabilidad. Entonces, claro, es lo que decíamos antes de empezar, ¿no? O sea que en nombre de una calculabilidad racional, inevitablemente vos vas a desencadenar una violencia pulsional enorme, porque lo que pasa es que el algoritmo actúa como una especie de chaleco de fuerza, donde vos ya no podés negociar, tenés o que romperlo o te rompe. Entonces, paradojalmente, la hiperracionalidad no solamente no pacifica el mundo, sino que provoca rupturas así pulsionales, no solamente no calculables, sino que sin límite, ¿no? O sea, es todo lo contrario al quehacer, ¿no? del filósofo también pienso, ¿no? Porque esta cuestión de, bueno, el algoritmo es que conflicto Israel-Palestina, vos estás a favor de o en contra de, digamos, y no podés plantear un sí pero, ¿no? Claro. Como rompe con esa lógica, ¿no? Bueno, hay periodistas, ¿no? Que parecen algoritmos. Ahora, ¿no? Funcionan o trabajan en base. Sí, ahora el formateo del algoritmo, lo loco que tiene es que, digamos, desde las coordenadas clásicas, ¿no? De izquierda, derecha, de cómo uno se ubica el humanismo y todo, es bastante desconcertante, digo, para cualquier analista político, porque construye perfiles. Y el perfil puede estar hecho de un poquito de esto, un poquito de aquello, es como una especie de pequeño Frankenstein, ¿no? Es siempre un poquito, o sea, la modelización, eso hay que saberlo técnicamente. Cuando yo te modelizo, por ejemplo, ¿viste? Yo no tomo una integralidad de tu persona, yo tomo microcomportamientos tuyos y con esos microcomportamientos produzco un perfil. El problema es que en nuestra sociedad cada vez más nuestra persona se identifica al perfil. O sea, cada vez nos volvemos más panópticos, transparentes, ¿verdad? O sea, hay una especie de inevitable asimilación de lo vivo al perfil. Bueno, en biología está clarísimo, o sea, nos movemos con modelos y nos olvidamos de la célula que estamos modelizando o de la proteína que estamos modelizando porque directamente actuamos como si el modelo fuera la cosa, que es la hipótesis del algoritmo. Hablando de hipótesis. Sí, hablando de hipótesis, claro. Claro, pienso en el avatar, ¿no? ¿Viste? ¿No? Digamos, uno ve opiniones en redes sociales y es un avatar.
¿no? Es un sujeto que no sabemos si existe detrás, qué come, Claro, dónde duerme, claro. Si tiene familia. Si no El tiene. reverso de la transparencia es la simulación total, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos con ese anverso y reverso, ¿no? Es decir, la racionalización absoluta y lo que reemerge es como una violencia inusitada, ¿no? La transparencia por un lado y por otro lado la impunidad absoluta del que utiliza un avatar, ¿no? para desplegar lo que no se animaría en una mesa. Perdón, iba a decir si es lo mismo que la ficción o no. Digamos, cuando Es hablamos, una la diferenciamos transparencia con... Es una ficcionalización de la realidad, Ok. pero una ficcionalización de la realidad que hace que la realidad sea medio como poco clara, ¿ves? O sea, viste como el asunto que se dice ahora, bueno, se pueden modificar las fotos, se pueden crear falsas noticias. En realidad estamos en un punto histórico donde no se trata más de poder separar la verdadera foto de la foto que fue un poco modificada. Hay que ver que hay un nivel de la realidad fabricado que hace parte de nuestra vida y que no sabemos muy bien cómo se hace con eso, no sabemos muy bien cómo se hace con esta desmaterialización, ¿no? de la vida. Sí, no son las ficciones útiles de las que hablaba Nietzsche, digamos, ¿no? No, ni la representación clásica, ni la ficción así como la pasión. En el pensamiento antiguo, la pasión es justamente un desafío que siempre tenemos para volvernos, gobernar nuestras pasiones, digamos, ¿no? Bueno, en la medida en que la modelización avanza, nos volvemos más torpes para gobernar nuestras pasiones. Por eso también estas emergencias de violencias inusitadas, porque somos más idiotas, digamos, a la hora de poder gobernar nuestras pasiones. Actores, literalmente, digamos, en la vida, con menos capacidad de representación, ¿no? Digamos, no sabemos cómo actuar frente a los estímulos, los problemas. Ese es un tema, ¿no? Porque el otro día te escuchábamos en una charla y hablabas de esta cuestión de... Era como la solución a los problemas, la idea de solucionar problemas, la idea de casi la perfección, ¿no? De resolver cosas como el fin último y primordial de la ciencia, de la técnica, de la máquina, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Como perder capacidades. Claro, lo que pasa, viste, que todo eso que se habla tanto de hace poco tiempo, porque se habla mucho del antropoceno, capitaloceno, o sea, los desastres que ha producido el productivismo occidental, y que los progresistas latinoamericanos lo único que quieren es seguir con el extractivismo, convenciéndonos que los transgénicos son muy buenos para el hígado, ¿viste? Todas las pelotudeces, bueno. Pero en realidad, claro, es el pensamiento del ingeniero, ¿viste? Es el pensamiento colonial en el sentido de Rodolfo Kusch, es el pensamiento colonial al mango, que es decir, yo soy un ingeniero, hay un problema, yo resuelvo el problema, ¿verdad? Ese pensamiento del ingeniero, que la mayor parte de los progresistas se la comieron entero, es justamente lo colonial, como lo va a definir Kusch. Lo colonial no es ser blanco, negro o qué sé yo, lo colonial es pensar como un ingeniero que ve el mundo como un objeto. Entonces, efectivamente, acá, si uno agarra y guarda ese paradigma de pensamiento, es decir, ¿por qué yo tendría que perder tiempo buscando una dirección sin mi GPS? Claro, desde un punto de vista del ingeniero es una boludez, porque decís, no, yo tengo el GPS, voy directo. Es solamente dentro de lo que Kusch muestra como el estar siendo, como la cultura no colonial o descolonial, donde vos entendés que hay que darle el tiempo al tiempo, que el objetivo no es tanto llegar, o peor aún, el que sabe demasiado dónde va, se pierde. Es más importante el proceso que el producto. Hay solamente el proceso. Hay solo proceso. La verdad es ese, el problema es ese. Bueno, hay un capítulo de Los Simpsons, digo, mirá la cita que traigo de autoridad, ¿no? Un capítulo de Los Simpsons donde de golpe los más, como se fuga el intendente, que era como uno de los nuestros, digamos, ¿no? Me generó simpatía incluso, porque se fuga con toda la guita, y entonces... el del monorriel. No, se fuga el diamante, que es el intendente, y entonces, bueno, ven en los estatutos de Springfield, y lo que dice es que tiene que haber una especie de consejo de los más inteligentes de la ciudad y tienen que hacerse cargo de la ciudad. Entonces están todos, está Lisa, está el director de... Y generan, entre otras genialidades, los inteligentes, un sistema perfecto de semáforos, donde no te detenés nunca, digamos, ¿no? Y entonces está este personaje, Lenny, que cumple una función en la serie muy simpática porque siempre hace como un interrogante así medio salido.
Y entonces el tipo dice, esto es increíble, dice, no hay forma de detenerse, esto es perfecto. Y de golpe se calla y dice, si solo tuviera dónde ir, ¿no? Claro. Es que es así algo de nomás, eso está es así pasando. nomás. O sea, pues no se trata, ¿viste?, de ser la crítica, darle miedo a nadie de nada, pero es cierto que la existencia no puede reducirse al funcionamiento. Todas estas máquinas hacen que funcionemos cada vez mejor. Entonces vos le decís a alguien, ¿por qué querés funcionar mal? No, yo no es que quiero funcionar mal. Lo que pasa es que si existo, no puedo ordenar mi existencia como un puro funcionamiento. Por eso es una cuestión muy profunda. No se trata de resistir porque la máquina es mala o qué sé yo. Se trata realmente como de una bifurcación en dos modos de relación con el mundo y con la vida. Si yo quiero funcionar, está perfecto, yo funciono cada vez más. La cuestión es qué sería existir. Es ahí donde yo citaba lo anticolonial, lo descolonial de Kush, ¿verdad? Porque las culturas del estar siendo son culturas realmente de la existencia. Nadie puede existir sin funcionar, pero el asunto es quién está delante, ¿viste? Entonces, bueno, efectivamente, si nosotros decimos para evitar el desastre, porque no es existir para meditar, ¿viste?, para evitar el desastre ecológico, para evitar un poco todo lo que está viniéndonos, la única posibilidad es existir un poco más y funcionar un poco menos. Claro. Digamos, porque Lenny, lo que se preguntaba es un poco lo que Lenny de los Simpsons. Sí. Pensé que decías Lenin. No, Lenny, en el qué hacer de los Simpsons, Lenny se preguntaba justamente ¿para qué? Claro. No digo, yo puedo ir ahora rapidísimo a todo, pero ¿para Claro, qué? Si no claro, tengo a dónde. exacto. Ahora hay muchos para qué, ¿no? Y hay distintos planos del para qué, porque si no uno pensaría que el para qué es utilitarista. No estamos hablando de algo utilitarista, ¿no? Me imagino. No, el para qué es una pregunta. Es una Y tiene pregunta que compleja permanecer también, como una ¿no? pregunta. Es una pregunta Sí. compleja, porque muchas veces cuando nos preguntamos para qué, desistimos de hacer cosas porque es verdad que no tienen sentido. ¿Para qué? Si total, ¿no? Puede ser un poco nihilista la cosa. No, claro, ahí donde se acaba el nihilismo es donde uno tiene que decir, los para qué tienen que ser en situación concreta, ¿verdad? O sea, Claro. yo hago esto porque en esta situación concreta la vida, el deseo, la libertad pasa deseo. por acá. Claro, el deseo. el sí. deseo esté ahí. Sí, la libertad no la nombremos más, ¿viste? Pero No avance, ¿no? disfrutémosla. Él tiene ese libro, es de los 90, que se llama Pensar la libertad, es el precursor de Milei. No, pero hay que discutir. No, bueno, un sartreano, ahí hablaba Sí. como un sartreano, ¿no? En parte. No, viste, se trata de eso, o sea, una vez más, no es que a mí la familia Kush no me paga, viste, lo hago gratis, pero es cierto que en situación territorializada, concreta, local, hay un sentido, pero ese sentido no es ni utilitarista, ni funcionar, ¿verdad? Entonces nosotros, el desafío es ese. Claro. Si nosotros podemos empezar poco a poco, que es lo que trabaja Sivechi hace tanto tiempo, todas esas experiencias, culturas descoloniales del estar siendo, ¿no? Experimentar el estar siendo es muy difícil como gente que vive en la ciudad, como gente, es muy difícil, ¿verdad? Pero ese es el desafío. Pero además está, quería mencionar también este libro de las compañeras, La infertilidad como negocio, que tiene el mismo subtítulo, Cuidar la matriz frente a Matrix, que es una idea de ellas. Y que también ellas, desde un pensamiento que tiene que ver con la ciclicidad, con la soberanía corporal, con una rítmica, bueno, por ejemplo, trabajan, Flor Carvajal y María Elena Ramonini trabajan la cuestión de la gestión menstrual dentro del ecofeminismo, la cuestión del parto respetado, etcétera, bueno, que tienen que ver con procesos de lo vivo que son el núcleo de lo vivo, ¿no? Es decir, que si te metés con eso, te metés, ¿no?, casi con lo último que nos queda, digamos. Para simplificar sería, o se respetan los ciclos y los tiempos naturales, ¿no? Animales que tenemos, o el chip que anula la menstruación y de alguna manera resuelve un problema que puede ser para muchas chicas. Con una aclaración, que no es una especie de naturaleza sintética. Estamos hablando siempre de un mixto, de una hibridación, digamos, y qué es lo que hegemoniza qué. Digamos, ¿no? Claro, de nuestro punto de vista en realidad no es que hay dos posibilidades. Una, anular todos los ciclos, seguir con el extractivismo, seguir con el crecimiento, el desarrollo, o bien de manera hippie ir al estar siendo. No, acá se trata realmente de ver que estamos en un borde de un abismo, capaz que ya pasamos de borde del abismo, bueno, no se sabe, ¿viste? Donde si seguimos con ese funcionamiento,
todo se va al carajo. O sea, porque, ¿qué pasa? Claro, vos decís, María Elena o Florencia, dicen, bueno, el ciclo menstrual, y que dice, claro, si uno dice, bueno, pero ¿para qué querés, como mujer, para qué querés tener una menstruación todos los 28 días? ¿Para qué? Si uno no puede entender esto de otra manera de para qué, si uno no puede entender eso como otro modo de vida, otra relación con el cuerpo, y probablemente lo que le falte a la inteligencia artificial o a la técnica esta es relacionar que una cosa implica otra, ¿no? Digamos que cuando decimos, digamos, quizás sea incómodo, supongo, no somos mujeres, ¿no? Digo, pero podemos suponer que puede ser... Como cuerpos no menstruantes, exacto, pero... como cuerpos no menstruantes y con todo el respeto. Instruidos por nuestras exactamente, podemos suponer que puede ser una situación de incomodidad, sobre todo también en este ritmo capitalista, ¿no? Y en esta modernidad. Pero bueno, cortarlo, suprimirlo o modificarlo tiene implicancias, ¿no? Implicancias que son físicas, que tienen que ver con la posibilidad de... No, pero no somos mujeres, pero por ejemplo envejecemos. Por ejemplo, bueno, claro. Entonces vos decís, no envejecer. ¿Te cuenta? Claro. Las únicas células que no envejecen son las células cancerosas de claro, cáncer. claro. ¿No? O sea, entonces decís, Total. o sea, la cuestión es decir, vos envejeces y bueno, explorás los posibles y las potencias de envejecer, que no son la misma potencia del que tiene 20 años, ¿te das cuenta? Esos son los ciclos donde efectivamente, si vos estás en una cultura del ser, como diría el otro, ¿verdad? Una cultura de la eficacia, querer envejecer está loco, ¿viste? Claro. Si vos estás en algo que defiende la vida, envejecer tiene un sentido muy importante, ¿te das cuenta? Pero es ahí donde hoy estamos frente a esa... Hay algo del verbo, ¿no? Digamos, claramente, parece una obviedad y ustedes lo deben tener más claro, pero esta cuestión del ser o del estar siendo, ¿no? Parece como obvio, por ahí podríamos acercarlo a quien esté viendo y no esté muy empapado de lecturas filosóficas, digamos, que tiene que ver con el presente, el estar siendo, que no es un presente únicamente, ¿no? Es instantáneo. Hedonista, digamos, como por ahí muchas veces se puede, ¿no? Identificar, y un ser que pretende como una continuidad, ¿no? Una trascendencia muy propia también de nuestra cultura, ¿no? Judeocristiana, entiendo. Claro, la cultura, la sociedad del ser, la sociedad colonial, como la describe Kusch, esa cultura donde el presente es simplemente esto que te hincha las pelotas para llegar a mañana. Claro. Y mañana no llega nunca, ¿viste? Como el chiste de Mafalda, mañana se fía, hoy no, ¿viste? O sea, es siempre mañana, ¿no? Entonces, en realidad, el estar siendo es ese habitar un presente, pero que es un presente, como vos decís, no instantáneo, no hedonista, sino estar acá. ¿Te das cuenta? Estar acá significa, por ejemplo, romper con un modo de hacer política donde el fin justifica los medios. Vos no sé cómo citaste de repente Israel y Palestina, ¿verdad? Entonces nosotros decimos... Cuando Hamás hace lo que hizo el 7 de octubre, el fin justifica los medios. Cuando Israel masacra miles de palestinos, el fin justifica los medios. Se trata de romper con esa barbarie de que el fin justifica los medios. La única pensamiento del fin es el fin está en el medio. Y si yo utilizo un medio de barbarie, mi finalidad es la barbarie, ¿verdad? Y eso es un poco lo que hoy está en juego, ¿no? O sea, o nos quedamos en esta destrucción o somos capaces de explorar otros modos de habitar el mundo, ¿no? Sobre lo que dice Miguel, a mí me vino otro ejemplo todavía más bizarro que el de los Simpsons, Ariel, que es, yo jugaba un videojuego cuando era chico que pasaba muchas horas ahí tratando de descubrir la forma de pasar, ¿no? Y de avanzar. Y hace no mucho tiempo lo descargué y intenté jugar y me fue imposible no ir a buscar las respuestas a internet. O sea, no estaba disfrutando de ese proceso que me parecía sufriente hoy, ¿no? Digamos, tenía que resolverlo, pasar. Un atajo. Sí. Un atajo. Un atajo. Sí, por eso es muy difícil como discutir desde ese lugar que siempre termina como quedando en el estereotipo del romanticismo. Y hay que salir de ahí, ¿viste? Pero hay que mostrar, digamos, que explorar las potencias de la vejez o que reencontrarse con un ciclo, que eso es mejor que lo otro. O sea, claro, ese es mejor que el otro, ¿viste? Porque nosotros, desde un punto de vista científico, no nos podemos permitir de decir es más lindo, más... Yo te digo, por ejemplo, nosotros vimos, concretamente, vos agarrás, el nieto le pide al abuelo, ¿qué sabés? Por el ejemplo que decíamos, toma, ¿qué sabés de la sexualidad de los pajaritos? El abuelo no tiene la más puta idea, por supuesto, ¿viste? Ahora, ¿qué pasa? Si el abuelo va y aprieta un botón con internet, nosotros sí hicimos en neurofisiología, vimos con las máquinas, ¿qué es lo que pasa? Si el abuelo se pone a inventar algo más o menos,
y que de repente aparece una especie de proceso de transmisión donde el chico no es que tiene una información que, para decirlo rápidamente, no hinchar con técnica, no toma las mismas vías sinápticas, la información toma vías sinápticas superficiales que se olvidan. En cambio, cuando el abuelo se ponía a inventar cualquier pelotudez más o menos intuitivo, nosotros veíamos cómo las vías que va a tomar esa argumentación son mucho más ricas, ¿verdad? Y entonces mismo si la información que le da el abuelo que inventa no es buena, para el chico, lo que nosotros sí podemos ver en el sentido, para el chico sí se desarrolla la arquitectura cerebral, ¿se entiende? Sí, sí. O sea, mismo cuando, o sea, por eso hicimos la prueba que hicimos, ¿no? Las pruebas que hicimos, es mismo cuando la información es mala, ¿se entiende? Claro. O sea, el abuelo que agarra y empieza a decirle, mira, lo que pasa es que todo el chico se pone a imaginar cosas, ¿viste? Y la información que tiene al pedo. Claro. En cambio, cuando el chico el abuelo aprieta el botón y tiene la buena información, esa información no solamente no estructura el cerebro, sino que no toma vías sinápticas profundas, entonces mismo la información se borra. Claro. Cuando decimos, no se trata entonces de poéticamente, mismo que la poesía es muy seria, ¿viste? Pero no se trata que quiméricamente de perdamos el tiempo, no, realmente desde un punto de vista concreto, si nosotros vemos que el proceso es más importante que el objetivo, bueno, nosotros decimos, el chico se forma así, ¿no? Lo pienso en los discursos de la política que están hoy también dando vuelta, estamos frente a una elección importante, justamente de tratar de pensar los riesgos reales, personales, presentes de lo que está en juego y no reproducir, como se está intentando también, ¿no? Desde el oficialismo, de generar miedos y fantasmas que muchas veces no tienen una correlación, ¿no? Claro. Como el fascismo. No pareciera ser un riesgo así, entendido, claro, como quizá en otra época, ¿no? Sí. Dicen, Milei es el fascismo, y no parece pegar en algún lado. No. Che, mirá, te quiere sacar o como cuando dicen, te quieren sacar un derecho ¿de qué me estás hablando, no? Como esta cuestión de tratar de contarte algo y deberías responder a esa afección, pero en realidad no la construiste vos, no la sentiste, no la percibiste, que está en juego, que está en riesgo, ¿no? Claro, lo que está en juego acá, así, presente. Sí, sí. Claro, y tenemos que sentirlo. Sí. Vos decís, ¿qué hace Milei? ¿Qué hacen los otros? Eso, ¿qué hacen acá? No es qué puede pasar si gana. ¿Qué están haciendo? ¿A vos te gusta esto que están haciendo esto? ¿O te parece más del lado de la vida lo que está haciendo el otro? ¿Entiendes? O sea, es una especie de práctica de hacerse presente al presente, ¿no? Claro. Un poco. No, mejor el abuelo chamullero que el político chamullero, ¿no? Desde ya. Sí, sí. Pero pero creo que hay, digamos, los discursos políticos están muy atravesados por la lógica de redes y por eso se nos escapan los analistas políticos, ¿viste? Están como haciendo un poco de agua, sí, porque ahí hay como evidentemente coordenadas que se nos están, digamos, yendo de las manos. Pero lo que el otro día contaba en la presentación que hicimos de estos libros con las amigas y todo, que es interesante que Milei sí en las entrevistas cuenta que la sociedad ideal que está imaginando es una sociedad gobernada por tecnología. Sí, sí. Y eso es bien interesante, esa consustancialidad de la que hablaba Miguel, ¿no? Entre neoliberalismo y nuevas tecnologías. Es curiosa porque los neoliberales de los orígenes no contaban con estas tecnologías, pero estas tecnologías ahora se parecen un poco más a esa fantasía entonces futurista, donde justamente de lo que se trata es de eliminar todo conflicto y de un gobierno autotransparente, digamos, ¿no? Claro. Donde las personas son perfiles. Lo loco es que el único país donde esto se está implementando de una manera parecida a esto que se dice, es justamente en el país que tiene el Estado más fuerte, que es China, con el proyecto del crédito social, que hace más de 15 años se están implementando en algunas ciudades, donde las personas casi llevan el teléfono celular como una pulsera. Bueno, pero eso está como un destino, ¿viste? O sea, es pasado mañana, ¿viste? Que vamos a tener todos un chip subcutáneo con todos nuestros datos, ¿viste? O sea, eso es pasado mañana, es inevitable, ¿viste? Porque todo lo que la técnica desarrolla aparece como una opción y muy poco tiempo después se vuelve obligatorio, ¿viste? Entonces la pregunta es decir, ¿a qué se va a parecer? ¿A qué se está pareciendo ya ese mundo donde todo el mundo es geolocalizable, donde la gente desea ser geolocalizable, la gente desea ser transparente, ¿verdad? Es un poco complicado porque la respuesta estúpida es decir, si yo no tengo nada que esconder, no me importa. Pero en realidad,
los seres humanos y los seres vivos, te digo como biólogo, no es que tengan algo que esconder o no, es que tienen algo escondido que mismo para ellos no es accesible. Sí. O sea, hay algo que, no es que yo tenga algo que esconder, yo estoy fundado por cosas que no me son accesibles. Claro. Y esa transparencia no solamente es liberticida, sino que desde el punto de vista de la vida es jodida, ¿viste? Sí, es jodida. Sí, no, y es... No es que no es que tengo algo para esconder, sino que no tengo nada para inventar tampoco, no tengo nada para construirme un pliegue, ¿no? Para armarme una vida aquí y ahora. Es decir, el problema es ese justamente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, en la cultura argentina hay algo que a mí me parece que es interesante y que son ciertos dobleces y ciertas astucias que se trafican, digamos, ¿no? Sí, y ciertas señas y ciertas claves que arman como una especie, diría, de casi de clandestinidad a cielo abierto, ¿no? Sí, totalmente, ¿viste? O sea, un punto polémico así, pero sí, ¿no? ¿Viste lo que tanto se hincha? Ahora se hace política moral, ¿viste? Entonces, no, o sea, se acusa al otro de ser corrupto, Sí. ¿viste? Ya no es cuestión de programa político, nadie tiene programa político, es corrupto contra no corrupto. La corrupción, en realidad, es el resultado de la colonización capitalista y occidental sobre modos de intercambio de don y contra don, ¿verdad? O sea, el potelaje, todas esas cosas, donde se cae arriba y la racionalidad económica provoca como reacción la corrupción, ¿verdad? O sea, entonces, bueno, justamente cuando nosotros vemos en África, que se dice África, digo porque en Francia África está muy cerca, digamos, ¿no? Entonces dice, en África todos los gobiernos están corruptos. No, en África la corrupción es como una especie de respuesta mala a una resistencia desgraciada, pero ¿a qué? A este colonialismo racionalista. ¿Por qué? Porque son intercambios de influencia, claro, donde yo le doy al otro, el otro me da a mí, ¿te das cuenta? Y eso no pasa por lo contable. Eso no es corrupción al inicio. Es como cuando se habla del modelo clientelar. Y no necesariamente el clientelismo es negativo. Claro. Absolutamente. Bien. Para hacerle honor un poco al formato, a la idea, al programa, como les había comentado, la idea es que cerremos. Yo disfruté del proceso, espero que ustedes también. Sí. Y como no tenemos conclusiones en Canal Abierto, porque el producto nos parece que, además, vamos a tirar una verdad acá que no lo es, o que de pronto lo será para uno de nosotros ni nada. ¿Alguna hipótesis? Si es que se les ocurrió, les parece que vale la pena sobre el tema, o sobre la cuestión, o sobre lo que ustedes quieran. Si alguno... No, me parece que acá el hombre de las hipótesis centralísima es tomar el tiempo. Tomar el tiempo. O sea, realmente descolonizarse la cabeza de ganar tiempo. No existe ganar tiempo. Tomar tiempo de las cosas. O sea, volver a tomar el gusto de tomar tiempo de las cosas, ¿verdad? Por ahí pasa la primera resistencia. O sea, descolonizarse un poco en la cabeza de esa cuestión lineal de ganar tiempo, ¿no? Bien. Bueno, que cuando hay donde nos dicen que el interés individual no funda todas las acciones, hay que invitarse simplemente a ver las acciones cotidianas, ¿no? En nuestros contextos cotidianos, ¿no? Ahí donde hacemos un regalo, ahí donde hacemos un llamado, ahí donde hacemos... Y nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de nuestras acciones no responden a un interés individual económico, ¿no? Es decir, la desmentida de la antropología neoliberal, digamos, ¿no? Claro. Bueno, es decir, que cuando hablamos de descolonización no estamos hablando de una vida en otro lado, una vida paralela. Cuando nuestro amigo Raúl Sivecci nos cuenta experiencias vitales, ¿no? De comunidades y todo, nos sirve, nos alimenta, nos instruye, pero al mismo tiempo nos lleva a mirar, bueno, qué de esas experiencias, qué experimentamos de eso ya en nuestras propias vidas, porque si no, no hay de dónde agarrarse. Bien. Si no, pareciera que habría que alcanzar y de vuelta caemos en la trampa. Claro. Yo voy a sumar la mía, que es de perogrullo, pero que en este contexto vale. Digamos, cuando pensamos la técnica, la tecnología o el avance técnico, casi como un paralelo o asimilado directamente al capitalismo, digamos, un error gravísimo, ¿no? Que es algo que en este último tiempo el discurso de Javier Milei, no lo mencionamos mucho, estábamos tratando de no tanto, pero vamos a mencionarlo. No hay que nombrar, pero bueno. Está bien, tenés razón, el otro día lo charlábamos. Digamos, él viene con ese discurso, ¿no? Esta cuestión del avance tecnológico, de la mejora de la vida, y claramente no lo es, digamos, pensando en todos los avances técnicos y los más importantes de la historia, ¿no? Digamos, sumo eso. Y ahora le voy a hablar a la máquina, ¿sí? Que en definitiva es la que nos lleva a quien esté escuchando esto, que suponemos le habrá interesado, le habrá parecido
le habrá servido como material de debate para pensar. Lo invitamos a que se suscriba, a que sume ahí al algoritmo de Canal Abierto, que es humilde, pero... Es el algoritmo bueno. Es el algoritmo bueno, el de este lado. Así que suscríbanse, comenten, hagan sus preguntas y le agradecemos a Miguel Benazayac. A vos te agradezco realmente. Por favor. Muchas gracias. Un lujo. Y Ariel Peniz, un amigo de la casa, por estar Gracias. aquí.